Hola, bienvenidos a este tutorial. Hoy les enseñaremos a confeccionar el diseño que están viendo en pantalla. Si desean comprar el patrón, pueden ir a nuestra página web. Les dejaremos los links en la cajita de información. Bueno, entonces vamos a empezar ya la confección del short que tiene el nombre de Tiffany. Entonces vamos a empezar cerrando el tiro de la espalda y pinzas, tiro espalda, pinzas. Entonces volteamos al revés y cosemos a 1 centímetro que tiene de costura, de cintura a entrepierna. Bueno, entonces aquí ya tenemos la espalda del short, el tiro, pasamos a hacerle el filete y el delantero. Entonces aquí lo tenemos, aquí tenemos cortado directamente con la letilla. Entonces este es el derecho de la tela, dejamos esta cara, volteamos esta y pues estas no vamos a necesitar las 2 aletillas. Entonces esta es la que nos voltea aquí para la cremallera. Entonces vamos a cortar esta porque ahí vamos a colocar el aletillón. Entonces cortamos, lo que nos sobra son 2,5 centímetros. Entonces le cortamos eso y luego vamos a la fileteadora a hacerle, le hacemos el borde por aquí y por acá, y acá el borde. Aquí ya tenemos el delantero, ya le pasamos el filete o overlock por esta parte, por el tiro. Entonces ahí está listo. Vamos a coser a 1 centímetro hasta esta parte. Aquí donde sale el aletillón nos pasamos 1 centímetro y cosemos hasta ahí. Luego este es el aletillón, lo vamos a doblar. Previamente ya le coloqué uno entre tela y cosemos aquí a medio centímetro. Bueno, entonces ahora vamos a seguir cerrando el bolsillo. Entonces aquí lo tenemos, ya esta parte sería el revés del bolsillo. Este es el que vamos a ver por la parte de adentro del pantalón. Fusionamos esta parte para que quede más reforzada al ponerla en la cremallera y al jalar. O sea, cuando uno se pone el pantalón, esto se hace más fuerza con el estómago, entonces para que no se vaya a abrir el forro, entonces queda más reforzadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a colocar las vistas. Entonces esta iría acá y esta iría aquí. Entonces las cosemos, van hacia la parte de adentro, y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Bueno, entonces aquí tenemos los 2 bolsillos, ya les pegamos el falso, la vista, perdón, le colocamos la vista y ahora vamos a cerrar el bolsillo. Lo vamos a cerrar, vamos a dejar esta parte sin tocarla. Entonces vamos a cerrar de aquí del costado hacia el centro frente, que vendría a ser acá. Entonces cerramos a 1 centímetro y llegamos aquí, cerramos esa parte también. Entonces vamos a hacer eso y luego pasamos después de eso otra costura aquí, recta la costura.
Bueno, entonces aquí ya cosimos por el costado, nos venimos aquí al centro frente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a por la cintura a pasar una costura aquí y más o menos al frente de esta nos venimos a encontrar esta para cerrar esa parte, para que la mano cuando la metamos al bolsillo no nos llegue hasta allá, sino va a llegar y va a topar en esa costura. Aquí ya tenemos los dos bolsillos, entonces les vamos a hacer por esta parte el filete, el borde, el acabado acá la tela para que no se deshilache, o overlock también se le dice. Entonces vamos a hacerle ese acabado para luego empezar ya a pegar el bolsillo a la bermuda. Bueno, entonces ya tenemos el delantero, vamos a empezar a pegar el bolsillo. Aquí ya tenemos los piquetes que va de la cintura por costado hacia abajo a 5 centímetros el primer piquete y el segundo piquete a 15 centímetros, que es la boca del bolsillo por donde entra la mano. Entonces vamos a pegar el bolsillo. Entonces colocamos un bolsillo, lo enfrentamos y a partir del primer piquete empezamos a coser. Cosemos de ahí al segundo piquete. Bueno, entonces aquí ya cosimos. Tenemos del primer piquete al segundo piquete y vamos a profundizar o llegar hasta la costura con el piquete. Piqueteamos hasta la costura un poquito antes sin ir a tocar la costura. Ya teniendo el piquete, entonces vamos a hacer la puntada de descargue hacia el bolsillo. Entonces tenemos así, recargamos la costura hacia esta parte, o sea, aquí tenemos el bolsillo, la recargamos hacia el bolsillo la costura y luego vamos a pasar una puntada por el borde aquí al nido. Bueno, entonces aquí ya tenemos la parte delantera con el bolsillo pegado por costado. Ahora vamos a proceder a pegarlo hacia el centro frente y a organizar los prenses que lleva el short. Entonces llegamos, colocamos unos alfileres o hilvanamos sobre costado. Aquí podemos o planchar muy bien para que no nos vaya a quedar de pronto así o muy templado, tiene que quedar exacta la medida. Y esta parte del bolsillo, entonces planchamos donde va la letilla, esta parte, hacemos bien el quiebre. Esto nos quedaría 4 centímetros, entonces ahí, y colocamos el bolsillo sobre el quiebre, llega exactamente hasta el centro frente. Entonces ahí hilvanamos el bolsillo. Bueno, entonces ahí ya queda el bolsillo fijo y aquí ya lo que nos sobra de tela, aquí ya el bolsillo debe tener la medida, pues ya tiene aquí la medida de la cintura, que es desde este punto, que es que dobla,
a este punto. Ahí nos quedaría de 74 centímetros. Entonces vamos a organizar los prenses. Entonces irían, aquí va el primer piquete, un piquete y otro, entonces ahí iría el primer prense. Y aquí tenemos 1 y 2, el segundo piquete. Entonces aquí ya tenemos el bolsillo, ya lo ubicamos cerrando ya los prenses. Ahora vamos al otro costado. Entonces este bolsillo lo vamos a ubicar acá 1 centímetro antes de llegar a donde se pega la cremallera. Entonces lo colocamos, lo hilvanan. Yo le voy a pasar acá una costura con puntada larga. Bueno, entonces aquí ya pasamos la plancha, planchamos bien el bolsillo para que siente bien el bolsillo, quede bien planchadito ahí. Ahora vamos a pasar una costura de aquí, de la parte donde empieza el bolsillo a la boca de bolsillo, aquí de donde empieza la boca de bolsillo a la cintura, y nos venimos por la cintura hasta llegar aquí a donde termina el bolsillo. Entonces vamos a hacer eso en los dos lados. Bueno, entonces vamos a pegar cremallera. Entonces empezamos mirando nosotros el short o el pantalón al lado derecho. Empezamos por el lado derecho a pegarla. Entonces por esta parte que no tiene la aletilla, y empezamos a coser aquí a 1 o 2 milímetros más o menos del borde de la cremallera, de los dientes de la cremallera. Bueno, entonces ya tenemos una parte de la cremallera pegada. Entonces ahora vamos a montar esta parte, la otra parte donde vamos a pegar la cremallera. De aquí del borde de la cremallera lo montamos 1/2 centímetro, fijamos con alfileres que quede acá montadito para cuando se ponga el pantalón aquí no vaya a quedar así, porque se nos va a ver la costura donde se pegó la cremallera. Entonces se coloca así. Y bueno, al tenerlo así, ahora vamos a hilvanar por esta parte. Tenemos así. Ahora volteamos. Aquí tenemos la aletilla y sobre esa queda pegada la cremallera. Entonces, ¿qué hacemos? Con mucho cuidado, sin ir a mover esto, no, tal como está ahí la cremallera, la tomamos. Si quieren antes hilvanar, bien lo pueden hacer para que quede mejor, que esa parte es súper importante al pegar una cremallera. Mire, entonces queda así, la vamos a pegar de esta manera. Bueno, entonces ya pasamos la primera costura y nos queda esta parte de la cremallera. Entonces se puede dejar así, pero mejor pasamos otra por el borde para que no nos quede esto suelto. Bueno, entonces vamos a fijar la aletilla. Entonces volteamos y vamos a pasar la costura que vemos siempre en la cremallera de los pantalones, que viene aquí con curva. Entonces vamos a ayudarnos con la tiza
y medimos a 1/2 centímetro antes del borde de la tela de la letilla. Entonces aquí nos da 3,5 centímetros. Entonces colocamos una marca para que nos quede bien derechito y pasamos la costura. Bueno, entonces ya pasamos la costura, ya fijamos la letilla. Ahora vamos a quitar la costura que pasamos sobre el centro frente de la cremallera. Entonces ya quitamos eso y ya ahí está prácticamente lista la cremallera, así. Ahora vamos a pegarle el aletillón, que es para tapar como esta parte de la cremallera, para protegernos la piel, que no, cuando uno baja la cremallera de pronto no nos vaya a lastimar. Para eso se utiliza el aletillón y que se vea mejor terminada la prenda. Entonces colocamos el aletillón. Aquí viene la curva de la letilla, entonces que nos quede exactamente al frente, ahí, que tape todo. Y le hilvanamos. Bueno, entonces ya tenemos hilvanado el aletillón. Vamos a voltear, abrimos la cremallera y ahí queda así. Entonces vamos a fijar el aletillón con la máquina. Entonces vamos a pasar por encima de la costura donde pegamos la cremallera otra costura para fijarlo, y luego pues nos queda este bordecito suelto. Pasamos otra costura a unos 3 milímetros hasta la parte de abajo. Bueno, entonces ahí ya tenemos la segunda costura, ya queda pegada la cremallera. Ahora vamos a fijar esta parte que nos queda aquí, lo vamos a pasar una costurita con la letilla. Bueno, entonces aquí ya tenemos listo el delantero para unir con la espalda o con la parte de atrás. Entonces aquí ya tenemos la parte de atrás lista. Le hice un pespunte por el tiro y por las pinzas si se lo quieren hacer, ya eso es al gusto de cada cual. Ahora vamos a unir. Entonces esta tiene 1 centímetro de costura por costados, entonces los vamos a unir a 1 centímetro y luego voy a hacer la costura cerrada. Si la quieren hacer abierta, entonces le pasa el filete o el borde a la tela antes, al delantero, a la espalda, y luego se une, o de lo contrario así como lo voy a hacer. Entonces unimos costados y unimos entrepierna. Al unir costado, aquí está el bolsillo. Entonces tener mucho cuidado para no ir a coser el bolsillo que llega y se mete. Entonces nos ayudamos, lo corremos un poquito para poder coser y que no vaya a pasar lo que les comentaba. Bueno, entonces aquí ya tenemos listo el pantalón, el short. Ya planchamos costuras, las recargamos hacia la parte de atrás, igual las del tiro bien planchaditas, recargadas hacia la parte de atrás. Y ahora vamos a seguir, vamos a hacer el ruedo del short y luego
por último pegamos la pretina. Entonces para el ruedo ahí tenemos 5 centímetros de ruedo, 5 centímetros, entonces bien planchado de una vez, ya lo tengo aquí planchado. Y que vamos, cómo va a quedar el ruedo. Entonces vamos a voltear al derecho para explicarles. Entonces ahí ya está planchado y aquí ven otro quiebre que se vuelve a planchar. Entonces planchar por donde quedan los 5 centímetros, vuelven a hacer otro quiebre, como para una bota doble cuando se usa en los pantalones la bota hacia afuera, pero esta no es el caso. Entonces ahí hacemos el quiebre y planchamos bien hacia adentro. ¿Para qué? Vamos a hacer esto. Aquí ya al voltearla nuevamente vamos a pasar una costura a 1 centímetro, la pasamos en contorno. Entonces al nosotros pasar esa costura al centímetro, después va a quedar la bota del short, va a quedar así, se va a ver como una bota doble pero con un pespunte acá, y de una vez ahí queda el ruedo, queda metido ahí el borde del ruedo y ya queda cogido el ruedo del short. Entonces vamos a hacer eso. Entonces volteamos, este es el segundo quiebre, vuelvo y les muestro. Aquí está el quiebre que se va a ver en el short. Hacemos otro quiebre como les explicaba. Ahí está. Ahora vamos a coser a 1 centímetro. Aquí está el borde del filete. Bueno, entonces aquí está el centímetro. Ahora volteamos. Y ya nos queda la bota del short o el ruedo listo. Como lo pueden ver, se ve volteadito, así es como queremos que quede. Y aquí luego le pasamos un pespunte para fijar esta parte y sobre la entrepierna otro pespunte aquí pegadito a la costura. Luego se plancha muy bien y queda listo. Después de eso vamos a desbaratar. Aquí nos queda estas costuras, las vamos a quitar, que con esta fue que fijamos el bolsillo. Como les comentaba, seguimos ahora con la pretina. Entonces aquí tenemos centro atrás, vamos a unirlo a 1 centímetro. Volteamos por el revés las dos partes ya fusionado y unimos. Bueno, entonces ya tenemos, esta es la unión centro atrás, las enfrentamos que queden las costuras frente a frente y vamos a coser la parte curva, o sea la parte de arriba de la pretina, vamos a coserla de este borde al centímetro que tiene de costura. Bueno, entonces ya tenemos la parte de arriba de la pretina, como ven va curvo, entonces por tener esa curva vamos a hacerle unos piquetes. Para el momento de voltearla no se deje trabajar mejor. Entonces aquí ya tenemos. Vamos a pasarle esta parte, nos va a quedar hacia la parte de adentro y esta es la que se va a ver. Entonces le vamos a recargar la costura hacia la parte de adentro y le vamos a hacer un pespunte en esta parte. Bueno, entonces aquí ya tenemos el pespunte y ese lo hacemos para el momento en que volteamos. Él recarga la parte de la que vamos a ver, la del derecho de la prenda,
se recarga un poquito hacia allá para que la costura no se vaya a voltear y sea más fácil trabajarla. Entonces, como ven, sin planchar, mire ya cómo se recarga la costura. Entonces ahora vamos a plancharla muy bien, que aquí que se vea por ahí 1 milímetro desde la parte del derecho de la prenda, y luego sí vamos a pegarla al pantalón o al short. Bueno, entonces, de acuerdo a la talla que estén trabajando, rectificar el contorno de cintura. Entonces medir, porque a veces las telas se estiran un poquito para que nos dé la medida de la cintura, y también la trasladamos a la pretina. Entonces hacemos unos piquetes para la medida de la cintura, que nos quedaría, o sea, el total es cerrando la cremallera, y acá pues 1 centímetro que entra, hay que tener en cuenta para aumentarlo sobre la pretina, este centímetro, y ya después disminuye porque la medida va a quedar en sí aquí en esta parte cerrando la cremallera. Entonces ya rectificando la medida, colocando los piquetes de este punto y de este punto, entonces empezamos a pegar la pretina, perdón. Entonces empezamos por este lado, ahí está. Aquí está el piquete que va sobre este punto, y exactamente nos da aquí que va el aletillón y el centímetro que queda para luego cerrar pretina. Entonces empezamos a pegarla a 1 centímetro que tenemos de costura. Bueno, entonces aquí ya pegamos una parte de la pretina, ahí ya está, ya la podemos ver. Bueno, entonces aquí ya pegamos la primera parte de la pretina, la que va hacia el derecho. Ahora vamos a hacerle el terminado. Entonces antes de eso, miramos que quede bien al frente la costura, las 2 costuras, esta aquí donde termina la pretina, entonces ahí está bien. Luego de eso, pues vemos que aquí en esta parte nos sobró más que aquí, pero es por la extensión que tenemos aquí del aletillón. Entonces, si ustedes quieren, aquí de acá a 1 centímetro, y lo cortamos paralelo, o sea, tendríamos que cortar a 2 centímetros aquí paralelos. En este caso lo voy a dejar así para que esta parte de la pretina monte sobre esta. Entonces vamos a empezar a cerrar la pretina. Punta de descargue, ahí ya tenemos el quiebre, entonces que nos quede hacia esta parte, y empezamos a coser. Como pueden ver, aquí ya cosimos a 1 centímetro, llegamos exactamente al frente de la primera costura, la primera parte que pegamos la pretina. Entonces 1 centímetro, ahí rematamos y nos devolvemos hacia la pretina, queda la cremallera ahí metida, la entalegamos en esta parte. Entonces ya al quedar así, ya llegamos y suavizamos, cortamos tela para que después al voltear no se nos deje hacer bien estos ángulos de las costuras. Entonces cortamos y volteamos. Entonces aquí llegamos y alamos esta parte. Con la tijera nos ayudamos. Ya ahí tenemos entonces entalegadas esta parte. Ahora vamos a seguir con el proceso de cerrar toda la pretina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear el centímetro
o un poquito más. Aquí en mi caso tengo, bueno, podemos voltear el centímetro acá y dejo el sobrante porque ese nos sirve. Él debe quedar un poquito, unos 2 milímetros, pasando la costura de la pretina, para cuando ahora le echar la otra costura pasa por acá y agarra esta costura. Y ahí ya tenemos entonces pegada la pretina. Ya nos queda es hacerle, en este caso como es una pretina ancha, podemos hacerle 2 ojales, o en caso de no hacerle ojales, entonces le colocamos los ganchos que se utilizan para las pretinas. Y aquí ya queda listo el short, ya como lo pueden ver, planchado, terminado. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales para más contenido.